Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer expositor. Él es Mauricio Ben-Zaken, que ya está subiendo, es médico veterinario, es asesor de la Cabaña La Lilia, asesor en medicina de la producción lechera, consultor en nutrición y manejo y trabaja también en Progressive Dairy Solutions Argentina. Va a hablar sobre la gestión de la estabulación desde el imposible hasta el primer robot. Bienvenido, Mauricio. Mi nombre de vuelta, Mauricio Ben-Zaken, soy médico veterinario, me dedico a la nutrición y al asesoramiento general de tambos. Volví hace 15 años a la Argentina y me he dedicado en estos 15 años a trabajar junto a productores y compañías de grandes tambos a transicionar de sistema. De un sistema convencional argentino a un sistema estabulado. Y eso es un poquito la experiencia que voy a tratar de dar en 30 minutos en lo posible. Soy parte de un gran equipo de una empresa que se llama Progressive Dairy Solutions, basada en California. Somos 46 consultores, somos varios argentinos, 3 que están en Estados Unidos y el resto estamos acá, un chileno y un uruguayo. Fuimos galardonados el año pasado como la mejor consultora en Estados Unidos por una revista, lo cual llena bastante de orgullo. El equipo de Argentina que le corté la cabeza, parece ser, pero está Ignacio Peralta, Federico Álvarez, Marco Minetti, Gonzalo Buzo, Fernando Klein y Sebastián Birch. Yo comencé, como decía, hace varios años cuando llegué a la Argentina. Una de las primeras cosas que me pidieron hacer era una reunión con veterinarios, líderes de la industria. Una empresa me había invitado a dar una charla. Y después de dar la charla, algunos sabrán que yo he hablado bastante sobre transición, búsqueda de animales enfermos, cómo reducir el impacto de la transición en la producción en la mortandad. Y bueno, terminé de dar la charla, yo todo contento, y uno de referente, que sigue siendo referente mío, me dice, nah, pero eso no va a funcionar, ya lo intentamos. Yo había estudiado bastante en ese tema. Ahí está, perfecto, gracias. Pero bueno, esa fue la primera cachetada que recibí en el país. Eso ya se intentó y no funcionó. Después, esto aquí no va a funcionar, no es práctico, se van a fundir. Típicas frases, ¿no? Y a través de eso es como empecé a diseñar, a tomar forma de lo que era este país, ¿no? Amalgamarme, tratar de buscar cómo mandar el mejor mensaje y lo más práctico posible, ¿no? No tantos números. Entonces empecé a hablar de conceptos independientes del manejo. No importa, y hace 15 años, no importa que no se podían aplicar en este momento, seguramente se iban a aplicar más adelante o seguramente era una hoja de ruta algunos de los conceptos para donde estamos muchos hoy en este momento. Entonces, yo voy a tratar brevemente de hablar algunos conceptos sobre nutrición y salud, sobre reproducción, sobre sistema y sobre gestión, ¿no? En 20 minutos. Entonces yo dividí mi charla o mentalmente cómo puedo abarcar las distintas fases de lo que muchos productores pasaron para llegar a donde están hoy. Esto es una gráfica donde uno puede ver a la izquierda la producción de leche promedio mensual y a la derecha la producción de leche promedio anual. Son dos valores que tenemos que saber, ¿no? Entonces, podemos ver en azul la producción mensual desde el 2014 hasta la fecha, desde momentos que estábamos en 14 litros que no se ve a momentos que estamos hoy en 44 litros. Y cómo se mueve el promedio mensual, ¿verdad? Anual, perdón, que es el color rojo. Entonces, yo dividí una etapa prehistórica, y la voy a llamar prehistórica, a modo de ejemplificar, una etapa histórica, una etapa de transición y una etapa poshistórica. ¿Y por qué digo una etapa próxima histórica? Perdón, porque yo estoy convencido que en la lechería nunca hay un momento actual. Siempre tenemos que estar en movimiento. Esto es como el cuento del sapo
que se pone en el agua tibia y se siente confortable. Tengo estos resultados. Estos resultados mañana no van a ser lo mismo y si nos quedamos quietos nos cocinamos. Y esa es mi visión respecto a la parte técnica operativa de la lechería. Entonces, una etapa prehistórica, quizás esto como comenzamos en ese tambo que ustedes veían la producción, es un tambo más allá de instalaciones que no sabemos mucho de ese tambo, no tenemos historial, no tenemos registros, no tenemos información como para tomar decisiones. Siempre digo que el empresario argentino no tiene problema en tomar decisiones, lo único que necesita es seguridad para tomar esa decisión. Y la seguridad es a través de la información. Se perdían muchas vacas, hace 15 años se hablaba específicamente de que se perdían muchas vacas y los tambos no crecen, ¿no? Y hoy estamos en una realidad que si tenés 35 litros te ven mal en el sistema confinado, que es donde yo trabajo. No se preñaba y los días en leche con mucha variación. Esto es una gráfica que a modo de ejemplo, el lado izquierdo son los días en leche al primer servicio. Cada puntito es una vaca. Cada puntito es una vaca. Y acá es la fecha, pero básicamente lo que quiero mostrar que en este tipo de tambos se insemina en cualquier momento. Es decir, hay vacas que se inseminan a los 32 días en leche y hay vacas que se inseminan a los 144 días en leche por primera vez, ¿no? Y el que entiende un poco de reproducción y dinámica, eso alarga los días en la lactancia, perdemos mucha eficiencia, mucha oportunidad. Esto es una gráfica de los días en leche. Lado izquierdo se ven los días en leche y la fecha, y podemos ver cómo un tambo va desde 160 días en leche a 232 días en leche y después baja 140 días en leche. En un momento producimos 35 litros y en otro momento producimos 22 litros y no sabemos por qué, ¿no? Esto hace a la eficiencia de conversión. Y de vuelta, esto es una parte cómo varía también la producción anual de los últimos 12 meses en rojo y mensual en azul. Tenemos, gracias a esos días en leche y otros factores, tenemos esa variación productiva. Después pasamos a la etapa histórica. La etapa histórica yo la defino, y es la base de la definición de esa etapa es pensar que la vaca y la reproducción es el motor, y pensar que la nutrición es el combustible. ¿Y qué sistema va a andar bien si el motor no está bien o si le ponemos un combustible malo? Esa es la forma como pienso esa etapa histórica. Entonces, en esta etapa hay cambios en la forma como damos de comer, se empiezan a agregar comederos, distintos tipos de comederos, se empiezan a hacer camas regulares o buenas, es decir, se empieza a aumentar el confort de las vacas, se empieza a mirar más en detalle a las vacas, se empieza a alimentar mucho mejor, a producir reservas de calidad, se empieza a entrenar a la gente para que la extracción sea eficiente y no perdamos, ahí se pierde mucho. Empezamos a dar cualquier tipo de sombra, confort, se le empieza a dar confort a las vacas. Los nutricionistas empezamos a analizar los alimentos. Hoy me preguntaban, y voy a dar varios ejemplos, ¿por qué no estamos sacando leche en este momento? ¿No? Hay muchos productores preocupados porque no responden las vacas, ¿no? El silo del año pasado no es lo mismo que el de este año. El de este año no es lo mismo que la próxima bolsa. Y la próxima bolsa no es la misma que la próxima. Hay variación, y más en estos años. Nosotros nos dedicamos, cuando uno va haciendo un servicio de nutrición, vas 15 o cada 30 días y siempre te llevas una muestra. Trabajamos en reducir la variación. Esto es una tabla de un cliente de silos de maíz de distintos años. Y no se ve con el puntero, pero uno puede ver cómo todos los nutrientes varían. Todos los nutrientes varían. Y si me planto acá, el año pasado tenía 36% de almidón este silo. Y este año, llámenle chicharrita o llámenle lo que sea, 21% de almidón. Si yo no soy consciente de eso, no corrijo, no voy a sacar leche. ¿Es ese el único problema? Lejos, no es. Pero hay que ser consciente de eso. Los nutricionistas ponemos toda esa información en un sistema complejo y ese sistema nos ayuda a definir cuál es el balance y el mejor costo-beneficio para esa dieta.
De ahí lo pasamos a sistemas que los ayudan a los alimentadores, no tractoristas, alimentadores, porque alimentan, a poder dar una dieta en forma consistente todos los días. Esos sistemas pueden ser tanto comerciales como una simple planilla Excel, pero lo importante es minimizar la variación día a día y cómo comunicar efectivamente al que hace las tareas todos los días. Entonces, en alimentación buscamos tener control de la nutrición. Y cuando hablo nutrición, separo nutrición de alimentación. Nutrición, para mí es sencilla. Estudio. Acabo de volver de un viaje para seguir estudiando. Pero la verdad que hacer un papel es muy sencillo para mí. El éxito no está en el papel. Si bien hay que hacerlo bien, el éxito no está en el papel. El éxito está en cómo traducimos ese papel en el día a día a través de todos los actores dentro del tambo. Y eso se llama alimentación. Y es distinto de la nutrición. El 80% del tiempo y el esfuerzo y el éxito es trabajar con gestión de la alimentación. Con la gente. Sabemos que el éxito es la gente. Desde una visión simplista del proceso, ¿no? Darle un sentido al proceso reproductivo, cuando hablamos de reproducción, ¿no? Yo hablo por ahí en forma muy simplista. Esto es de una página de Estados Unidos que dan protocolos reproductivos, ¿no? Ya pasando a la parte reproductiva. Dan protocolos, y hay un montón de protocolos reproductivos. Tienen muchísima ciencia y constantemente están estudiando más protocolos, cómo ser más eficientes y efectivos en lograr ese objetivo reproductivo. Yo siempre digo, de vuelta, elijan el que quieran, pero el 80% del éxito está en la gestión. El que quieran puede funcionar o no puede funcionar y va a depender de la gestión de cada uno. Es muy simplista lo mío, es muy simplista, pero es el mensaje que quisiera mandar, ¿no? Es complejo en sí, pero la oportunidad está en la gestión, donde tenemos que inseminar las vacas lo más pronto posible al momento que se hayan recuperado. Y eso tiene una relación económica, que es un poquito más complejo y es para otra charla. Pero organización y sistematización de la reproducción, los rieles, por ejemplo. Yo llegué a un tambo, y soy un agregado de las colonias, llegué a un tambo acá donde vivo, en Esperanza, y me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Están los headlocks, están esto, no, empecemos sencillo. Pongamos un riel y veamos las vacas todos los días veamos las vacas, todos los días pintémoslas, no si algunas veces lo hacemos, otras veces no lo hacemos, hagámoslo de esta forma, ¿no? Un proceso que podamos controlar, que podamos estar, tengamos un sistema informático para poder seguirlo. Y ahí salieron los rieles de palpación. Rieles por todos lados, ¿no? ¿Qué buscamos con el riel de palpación? Como les mostré anteriormente, esto es una gráfica de días en leche al primer servicio. Se ven muy desorganizado al principio y después se empieza a ver una línea mucho más clara. Ahí se sistematizó la reproducción. Hubo un orden. Ahora no nos preguntamos si quedó preñada o no quedó preñada porque la inseminé antes, con pocos días en leche. No. Todas inseminadas en el mismo rango. Todos bajo el mismo manejo, menos variación. Acá se nota que cambiamos un poquito el protocolo y se nota, eso ayuda al control. Eso que hace, esta es la tasa de preñez de un tambo similar. En azul se ve la tasa de los últimos 12 meses y en rojo la tasa mensual. Obviamente llegamos a momentos, ciclos con tasas de preñeces altísimas, pero cuesta levantar el promedio y después vamos a hablar por qué cuesta levantar el promedio. Otro ejemplo, fíjense la desorganización, ¿no? Al impacto. No hay control. De un momento a otro empezamos a tener control. Los muchachos que hacen la reproducción, yo no me dedico a la reproducción, interactúo con los que hacen la reproducción, que son los sabios. Yo quizás ayudo a darle un marco de organización y seguimiento. Ese tambo empieza con una tasa de preñez promedio, uno diría, 19%, qué bueno. Bueno, hoy están en el 35%, con su variación, y vamos a hablar por qué de la variación. Otro ejemplo similar, es decir, es repetible esto, no solo muestro un tambo donde uno se pudo tener éxito, es repetible y sostenible,
Y este empezó con un 13% de tasa de preñez, ya en un año en el 29% y hoy también sigue en el 35%. Sostenible y repetible. ¿Por qué? Porque armamos un sistema donde podemos capacitar a la gente. Y eso hace, esto es una gráfica de los días en leche, desde el 2014 hasta la fecha. Fíjense cómo se reduce la variación de los días en leche a lo largo del tiempo y eso hace que seamos mucho más eficientes en la alimentación y en la producción. Tenemos menos variaciones. Ahora, yo les mostré puntos de variación constantemente. Todo enero tenemos puntos de variación. ¿Por qué será? ¿No? Eso fue reproductivamente, esto es productivamente. Todos los eneros y nos tira para atrás. Llega diciembre y nos tira para atrás. Entonces, esto es en un freestyle, por ejemplo, las temperaturas de la vaca y de la superficie de la cama. 32 grados, más baja que la temperatura de la vaca. Esto es en un compost, la temperatura de la superficie, pero en 5 centímetros ya estamos más arriba, en 40 grados por encima de la vaca. Imagínense esto en Santa Fe. ¿Son todos los lugares iguales así? No, pero muchos estamos yendo sin pensar en este sentido. Esto es datos americanos, como muestran en un solo día, en verano, cómo levanta la temperatura a distintos niveles de profundidad en la cama. Entonces, hoy están apareciendo los freestyle, estrés térmico, ventiladores, ¿no? Yo veo, ahí estamos haciendo algunas mediciones por preocupaciones del productor, pero creo que tenemos tantas mediciones, tenemos tantos collares, tantas cosas para ver. A veces me llaman y me dicen, che, las vacas bajaron la rumia. Claro, hacía 40, yo estaba en la pileta cuando me lo decían. Entonces yo creo que tenemos demasiados sensores y lo vemos a través del teléfono cuando el problema está delante y lo podemos solucionar antes. Entonces, esto es una gráfica, saltando de vuelta, tomada del INTA Rafaela, de la humedad. No se ve bien acá, pero de la humedad promedio de los últimos 10 años, promedios trimestrales. El 50% del tiempo en Santa Fe estamos por encima del 60% de humedad. Diría más, 50% del tiempo por encima del 60% de humedad. La cama, para poder secarse, necesita ambiente seco. Ambientes húmedos, mucha más cama. Otra charla. Pero después tenemos esto también del INTA Rafaela, muy buen dato, las alertas de ITH. Es increíble que por un periodo de 10 días nuestro mínimo fue el máximo. Y el máximo estuvo en la zona de muerte de animales. ¿Por qué no sacamos leche? Yo puse esto porque quiero mandar el mensaje, ¿no? En 120 vacas, a $213 por collar, tenemos que gastar $25.600 para poner collares. Pero en un galpón de 120 vacas necesito 18 ventiladores. Son $15.000, $16.000 de inversión para un ventilador. Todas las mejoras reproductivas que les mostré antes es sin collar, solamente gestión. ¿Dónde pondría mi dinero? Y esas son las decisiones que tenemos que empezar a tomar fríamente, más allá del marketing. Esto lo voy a mostrar, pero esto es una gráfica, un trabajo hecho en la Universidad de Florida, donde yo estudié, y tenemos el grupo azul, fíjense, esta es la producción de leche y los días después del parto. El grupo azul son vacas que estuvieron antes y después del parto con control del estrés térmico. El resto de los grupos no tuvieron o control de estrés térmico preparto o posparto, o tuvieron en el preparto pero después en el posparto, o tuvieron en el posparto pero no en el preparto. Solamente se reduce el efecto cuando controlamos totalmente el ambiente de la vaca. Y eso son 8 litros en el pico. Y 8 litros en el pico son 1.600 litros estimados en la jerga por vaca.
por vaca. Y nosotros en esta zona sufrimos el calor diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y rezamos que no venga ese golpecito de mayo que nos termina de hacer knockout. 5 meses afectando la producción. Entonces, de ahí llegamos a la etapa de transición. Es una etapa, digo, una de las etapas más felices, es la realización de proyectos, de anhelos familiares. Es una etapa donde se aplica todo lo aprendido en la etapa histórica. No es una etapa donde tenemos que aprender las cosas. Lo ideal es aprenderlo antes y después dar ese pasito. Y si tenemos que dar pasito en el medio, lo hacemos rápido. Pero es una etapa donde uno debería disfrutar. Acá hay voy a dar 2 ejemplos. La entrada a un galpón, Fristol, acá es el verano, acá se entra y ahí sube la leche. Este es otro ejemplo, acá el verano, acá se entra y acá no está la leche. 2 ejemplos estábamos esperando entrar y ahí está el resultado. ¿Cuál fue? Los pisos. Tenemos que prestar mucha más atención a los pisos. Ahí está de rojo el dueño, atrás de cómo le están haciendo los pisos, porque sabe que es el éxito de la entrada del galpón. Y acá estamos con otro dueño en otro galpón caminando el piso antes que lo caminen las vacas, para ver si quedó bien el piso o no. Entonces, esto es un ejemplo de entrada de galpón. 15 días antes de entrar al galpón se echaban para el total de las vacas de leche 13.600 kilos. 15 días después de la entrada al galpón, un promedio de 11.319 kilos. Básicamente nos ahorramos 2.274 kilos de materia seca por día. Si eso lo valorizo al precio de hoy y lo hago anual, son 32 millones de pesos ahorrados, que antes terminaban como fertilizante y ahora terminan o en la recría o en alguna otra categoría. Hay oportunidad, falta financiamiento nomás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 tambos? Y lo voy a poner de esta forma. No es un tema de caballos sí o caballos no, pero es un tema de mentalidad. Muchas veces cuando la gente transiciona a sistemas confinados, no termina de cambiar el chip. Y ese chip dice que ahora puedo controlar todo, que no hay lluvia, no es la humedad, ¿no? Que puedo controlar todo. Puedo poner la comida, si la comida se ve, veo la vaca cómo descansa, depende de mí, la comida depende de mí, muchas cosas. Es un tema de mentalidad. Y estos son 2 ejemplos que yo caía a estos tambos y arriaban las vacas dentro del concreto con caballo. ¿Qué les dice eso de la velocidad del cambio? Después de la etapa de transición viene la próxima etapa. Esto fue la apertura de un robot en un cliente con el eclipse, mandaban bastante señal, pero es una etapa también desafiante, porque ya hicimos la mayoría de los deberes, hicimos la transición, ahora hay que mantenerlo. Y mantenerlo es hacer la tarea todos los días, y empezamos a tener distintas tecnologías, arrimadores fundamentales, distintos tipos de robot. El futuro de la alimentación, que son robots que alimentan automáticamente, pero básicamente es un proceso de mejora continua, pero hace mucho más el desafío a uno. Si pasamos en la transición y podemos controlar, ahora tenemos estos sistemas que aún más los tenemos que controlar. Entonces llegamos a la conducción-gestión y tenemos al mejor piloto, mejor mecánica, mejor combustible, mucha experiencia y es un gran conductor, como muchos que hay acá, en su realidad. Pero aún así, a veces no puede llegar lejos. Y llegar lejos depende del equipo que tengamos, porque en la mente estamos constantemente con un montón de cosas al mismo tiempo que tenemos que gestionar. Y en ese equipo, el conductor, el propietario puede ser el conductor, pero no necesariamente. Puede estar en cualquiera de las posiciones dentro del equipo. En la única posición donde no debería estar es en las gradas.
En la única posición donde no debería estar es en las gradas. Y ahí se lleva, antes yo trabajaba solo con un pequeño grupito, ahora tengo un grupito más grande y tengo que empezar a lidiar con gente, tengo que empezar a conocer gente. Y tenemos que encontrar metodologías para poder conocer, primero conocerse y después conocer al resto para poder liderar. Y llega el momento del líder, puede ser el propietario, el mismo líder. Pero es importante reconocer que puede ser el encargado, puede ser el gerente o puede ser el hijo el que va a liderar. Y nosotros tenemos que estar tranquilos para poder dar ese lugar que tanto nos costó. Para eso necesitamos saber comunicar efectivamente, es el 80% de la comunicación. Tenemos que saber empoderar a la gente, empoderar al que está liderando el tambo. Tenemos que saber delegar efectivamente, todas palabras durísimas, durísimas en el campo. Tenemos que saber empatizar por lo que está pasando, es lo mismo que pasé yo, pero tiene que llegar a donde tiene que llegar. Tenemos que saber reconocer a esa persona o a ese empleado. Tenemos que básicamente aprender a ceder, lo cual no es fácil en el área donde nosotros trabajamos. Un veterinario, que hace nutrición, hablando de perfiles, hablando de un montón de cosas, pero la realidad, el 80% de mi tiempo muchas veces es hablar sobre gente, armar equipos, armar estructuras, armar estrategias, no armar, asistir, ¿no? Asistir, uno asiste, el asesor asiste. Pero eso es lo que me toca y ese es el mensaje que termino de dar. Los sistemas se compran y se implementan, depende de la visión empresarial y el riesgo de la inversión. Uno puede ser mortal o inmortal, a mí me gusta hablar así. Una corporación a veces es inmortal, puede errarle una, puede errarle dos, consigue un financiamiento y sigue el camino. Pero acá tenemos muchos mortales, no podemos errar, o podemos errar una vez, después tenemos que seguir. La técnica y el sistema se gestionan, no se compran. Yo puedo comprar el mejor robot o el mejor mixer, pero si no lo gestiono adecuadamente, no sirve nada el robot, no sirve nada el mixer. Y ese es lo mismo que los collares. Ese es un concepto que tenemos que terminar de romper. Todo se gestiona. Me compro un Fórmula 1, yo me choco a los 10 metros. Todo esto depende de la gente, de la estructura, del tiempo, del compromiso, de la confianza y del equipo y la complementariedad en ese grupo y la comunicación. Y con eso, muchísimas gracias, perdón me debo haber pasado y les agradezco la invitación nuevamente y que me hayan escuchado. Gracias. Muchas gracias, Mauricio.